Eso no pasaba en la presencialidad, así que otra vez más les digo que es una de las ventajas de la virtualidad que tienen. Ventaja o desventaja, no sé. Yo, chicos, les subí la práctica entera, así como tengo el PDF que armamos, del primer ejercicio al último, de vectores resuelto. No lo fui recortando y haciendo, digamos, subiendo la resolución clase a clase ni posterior a la clase. La realidad es que el profesor Pablo Sabatinelli prefiere que la resolución nosotros se la facilitemos después de haber dado la práctica. Cosa que ustedes luchan un poquito los ejercicios solos sin ver la resolución. Yo prefiero, porque aparte es una cuestión para organizarme, de dárselas ahora y después cada uno elige. Si hace la práctica solo y acude a la resolución cuando necesita corregir o cuando está muy trabado, o hace la más fácil y va mirando la resolución y la va haciendo a la par. Yo ya eso lo dejo a responsabilidad de cada uno. Yo entiendo que la práctica resuelta muchas veces ayuda para ubicarse, a veces cómo arrancar, cómo están escritas las cosas. Pero bueno, por otro lado es como que no hay que mal acostumbrarse a tener la práctica resuelta. Así que bueno, ustedes eso lo manejan. Y como también tenía unos cuantos ejercicios de vectores grabados que no están hermosos. La grabación a lo mejor es más o menos, alumnos a lo mejor que interrumpen y preguntan, no importa, con un pizarroncito chiquitito, como hice en un principio, pero bueno, me parece que podía ayudar, así que esos enlaces se los compartí, y si ustedes quieren, algunos ejercicios del 19, 18, por ahí en adelante, tendrán, no sé, 8 ejercicios resueltos, que por supuesto nosotros los vamos a trabajar en la práctica. Pero bueno, el que puede avanzar, en eso, toda la yo agarré y le subí todo lo que tenía. Y ustedes van viendo. Les cuento que para la práctica de vectores, nosotros no deberíamos dedicarle más de 2 clases de práctica. La práctica tiene como 40 ejercicios, que por supuesto, una vez más les digo que no vamos a hacer los 40 en clase. Pero bueno, como para que se den una idea del ritmo en la que ustedes tienen que ir llevando la práctica. ¿Estamos? Y creo que ya se los dije en la otra clase. De acá en adelante, que es digamos la práctica oficial de la materia, eso sí tenemos todo resuelto, así que ustedes van a tener ese material en el Classroom, como yo se lo subí recién. A lo mejor ni lo vieron, porque lo hice hace 10 minutos cuando llegué de la escuela. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Podemos arrancar? Ya estamos re en hora. ¿Cuántos somos? Somos 60, somos pocos hoy. ¿Qué pasó? Otra cuestión más. Esperen que yo quiero me saca. Yo no sé si fue en esta comisión o en otra, pero no importa. Algunos me han escrito, creo que fue de otra cuando perdimos jueves y viernes y yo los invité a participar la clase del lunes pasado a otras comisiones. Los chicos por ahí me escribieron un mail diciendo, profe, ¿vos podés grabar la clase? No quiero que les caiga mal el comentario, pero la verdad que grabamos todas las clases durante el 2020, gran parte del 2021, después hay que descargarla, subirla, yo tengo el drive hasta acá, no me puse a subirla a YouTube, la verdad que eso no lo hice, pero yo ya no grabo más, chicos. Ustedes tienen miles de recursos, todos los estudiantes lo hacen, se graban la clase y después se la comparten entre ustedes. Yo no tengo problema que graben. Lo que no quiero hacer es seguir haciéndolo yo y después subirla a cada Classroom. En principio diré que no. A lo mejor hoy grabo, pero no quiero asumir el compromiso de ser yo quien grabe sí o sí la clase y después la suba. Si ustedes se graban y la comparten, yo no tengo ningún problema. No me importa si algo no quedó prolijo, si hay una equivocación y después se corrige, no me importa eso, porque eso es natural que ocurra.
¿Está? Así que ustedes con la grabación hagan como quieran. Bueno, yo ya les estoy compartiendo los enunciados de la práctica. ¿Todos los están viendo? Sí. Bueno. El primer ejercicio, a ver, esperen que ya voy a hacer esto, porque hoy sí yo quería grabar algo. No me acuerdo acá. Recording in progress. Bueno, arrancamos entonces con la práctica de vectores. El primer ejercicio diría que es el único, prácticamente, en el que hacemos un tratamiento más geométrico de los vectores. Yo lo voy a explicar así muy rapidito, lo tengo resuelto. Si hay dudas, ustedes me preguntan, pero es muy sencillito este. Dice, para los siguientes pares de puntos, y tengo distintos pares de puntos, representar gráficamente los segmentos dirigidos definidos por los puntos indicados. O sea, cuando me pide representar los segmentos dirigidos, me está pidiendo representar estos vectores. Y vamos a considerar, como dice segmentos dirigidos, el vector AB, el vector CD, el vector ED, o sea, el origen y el extremo, en el orden en el que me dan estos pares de puntos. Algunas cuestiones en cuanto a la notación. A ver, nosotros en álgebra a los puntos los vamos a anotar con letra mayúscula, imprenta mayúscula. Y ven que dice A paréntesis menos 1,5. Bueno, esas son las coordenadas del punto. Menos 1 y 5 son las coordenadas del punto. Y entre el nombre del punto, que en este caso es A, y el paréntesis, no escribo nada. Esa es la notación que nosotros elegimos para notar un punto, las coordenadas de un punto, mejor dicho. Así que vamos a respetarla. Bueno. Bueno, este quedó muy prolijito porque lo hicimos acá con la ayuda de GeoGebra, pero ustedes ¿qué van a hacer? Representan en el plano los pares de puntos. Cuidado, porque en la resolución que nosotros le estamos compartiendo, como hicimos la foto, digamos, copiamos la salida de GeoGebra al PDF, esto que está escrito acá, lo da GeoGebra, que es el software con el que hicimos estas representaciones. Y ven que ahí sí, al punto lo nota A igual, bueno, es la notación que usa el GeoGebra. Nosotros, cuando escribamos el punto, como dije recién, vamos a usar la mayúscula, directamente paréntesis, menos 1,5, para dar las coordenadas del punto A. O sea que estos signos iguales ustedes acá no les lleven el apunte. Lo notan como está en el enunciado de la práctica. ¿Está? Bueno, vamos a mirar alguno. ¿Qué es lo que pide hacer acá? Marcan el punto. ¿Se ve bien, chicos, el PDF? ¿Se llega a ver bien? Ahí lo verán un poquito más. Sí, Sí, bien. Bueno, me dicen, pues yo me dejé los lentes abajo y para no ir a buscarlo, por ahí lo veo más chico. Bueno, entonces ven el punto. Menos 1, 5. Marcan el punto de coordenadas menos 1, 5. Y después marco el punto de coordenadas 3, 4. 3, 4. Acá, el punto B. Lo nombran. Y trazan el segmento dirigido de origen A y extremo B, o sea, el vector AB. Ese vector sabemos que nosotros lo podemos escribir así, vector AB, con la flechita arriba. En la resolución en la práctica también está escrito así, ahí como en algunos libros, pero vamos a leer vector AB, no segmento AB. ¿Está? Entonces lo que tienen que hacer acá es esto. Ustedes tienen en cada color, con colores distintos, representados los diferentes vectores. Aclaro, no son vectores posición. Ustedes hablaron de los vectores posición. ¿Por qué en general estos que están representados no son vectores posición?
porque hemos llamado vector posición al vector que tiene origen en el origen del sistema de referencia, que en este caso es el punto O, el 0, 0. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Solamente representar estos vectores en el apartado A. Después dice en el apartado B, establezca cuáles de estos segmentos dirigidos representan al mismo vector geométrico, cuáles son vectores paralelos y cuáles son vectores opuestos. Entonces ahora sí vamos a un tratamiento más analítico, ¿sí? Y con estos pares de puntos vamos a obtener las componentes de cada uno de los vectores. Vamos con las componentes. Que miren, acá GeoGebra ya me los tira, ¿eh? Porque como para nosotros representarlos, una vez que representamos en GeoGebra el punto A, el punto B, hay una opción de trazar el vector AB. Cuando le pusimos vector AB, ya me da el vector, está en cada color, ¿eh? Este vector AB en rojo es el que después llamamos también vector U. Saben que lo puedo notar con una sola letra minúscula, que nosotros en general lo notamos así, vector U, o vector U con la sola rayita arriba. Y ustedes acá, en color, cada color, con el vector ya tienen las componentes. Bueno, vamos a ver, porque esta me la estudió GeoGebra, ¿cómo encontramos las componentes de estos vectores? Vamos a hacer uno a modo de ejemplo. Bueno, esta representación la hacen ustedes. Si quieren hacen uno ahora, qué sé yo, el vector AB, por ejemplo. Bueno, aguarden un cachito, también esto me demora un poco. A ver, voy a usar este. No me está dejando copiar. Bueno, ven que me demoraba, no me abría la pizarra. Y la que me da acá el Zoom no me deja copiar. Bueno, ahí están viendo la pizarrita, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros ahora en el apartado B? Este tratamiento analítico, como les decía. Vamos a encontrar entonces las componentes del vector AB. Origen A, extremo B. Cuidado que no resto los puntos. Nosotros, dados dos puntos, lo que hacemos es, A es el origen, B es el extremo, entonces restamos dos vectores, el vector posición OB con el vector posición OA. Son vectores posición porque tienen origen en el origen del sistema, B es el extremo y A es el origen. Este vector posición tiene las componentes que coinciden con las coordenadas del punto B. 3, 4. Y este vector posición OA tiene por componente las coordenadas del punto A. Aclaro esto porque no estoy restando puntos, sino que resto vectores. Bueno, y ahora resto como hicimos las operaciones entre vectores. Componente a componente. Primera menos primera, 3 menos menos 1 y 4 menos 5. 4, 1. Estas son las componentes del vector AB, del vector posición, o sea, el vector que tiene origen en el sistema de coordenadas. Fíjense una cosa, vamos ahora a ¿Puede lo ser que la segunda teníamos nosotros. componente -1?
A ver. Ah, sí, menos 1, sí, tenés razón. Claro, porque queda 4 menos 5. Sí, 4 menos 1, gracias. Bueno, vamos a mirar acá otra vez la resolución. Ahí. Nosotros habíamos representado el punto A, el punto B, y ese es el vector AB. Pero ahora obtuvimos que el vector de componentes, que el vector AB tiene componentes 4 menos 1. Es este vectorcito que yo acá había llamado vector U. Este, ¿eh? De componentes 4 menos 1. A ver, representemos el vector 4 menos 1. Cuando me dan las componentes del vector, estas están en un vector posición. Yo represento el punto 4 menos 1, lo acá, 4 en X menos 1 en Y, este punto es el punto que tiene coordenadas 4 menos 1. Y este vector, bueno, así, es el vector U, de componentes 4 menos 1. A simple vista, miren ese vector y el rojo, el AB. Son vectores paralelos, de igual sentido, y podríamos corroborar, incluso gráficamente, que tienen igual módulo. O sea que la longitud de la flecha, así dicho muy de entre casa, la longitud de este segmento dirigido es la misma que la del segmento AB. Entonces, si tienen igual dirección, sentido y módulo, son vectores, es el mismo vector, vectores equivalentes. Bueno, entonces eso es lo que tengo que hacer. Todos se dan cuenta que los dos vectores que están en rojo son el mismo vector, son vectores iguales, que tienen la misma dirección, sentido y módulo, solamente que están, como son libres los vectores, están desplazados, que este vector U está referido acá, al origen del sistema. Lo mismo con los otros pares de puntos. Vamos a ver alguno más. Busquemos ahora, por ejemplo, las componentes del vector CD. Estoy acá otra vez en la pizarra. Vector CD, miren cómo escribo. Entonces escribimos el vector OD menos el vector OC. Las componentes del vector OD son las coordenadas del punto D. Por eso yo digo origen, extremo menos origen, para recordarlo fácilmente. Son las coordenadas del extremo, D, menos las coordenadas del origen. Pero en realidad lo que estoy restando son estos vectores, como hicimos antes. 3 menos 0, y 8 menos menos 4, 8 más 4, 12. Estas son las componentes del vector CD. Y hacen lo mismo. Si representan este vector, van a ver que es paralelo, de igual sentido y de igual módulo, que el vector que tiene origen en el punto C y extremo en el punto D. Así con todos. ¿Estamos hasta acá? No vamos a estar toda la hora haciendo estas restas. Yo ahora les avanzo y les muestro un poquito más de la solución. Entonces, a ver. Miren, acá yo les escribí, por ejemplo, ¿sí? Al vector U es el vector que llamamos AB, por eso acá les escribimos, ¿sí ven? En la resta de los vectores posiciones. El vector posición del punto B y el vector posición que tiene extremo en el punto A. Y acá calculamos las componentes de este vector, ¿sí? El 4 menos 1. Y el vector W, este que está acá miren estos dos, en color verde y en color marrón, tienen las mismas componentes, menos 7, 11, menos 7, 11. En cambio, el vector de componentes 4, 1, ¿sí?, es el opuesto del vector que tiene por componentes al menos 4, 1, el que llamamos vector B, ¿sí?, con B una sola letra minúscula. Eso es lo que tienen que ir mirando. Si las componentes son iguales, como el W y el A, son vectores iguales, ¿sí?, misma dirección, sentido y módulo. En cambio, el vector rojo de componentes 4, 1 es opuesto de este vector de componentes 4, 1.
Bueno, vamos a mirar el ejercicio 2. Acá. Dado los puntos P, Q y R, pide cuáles son las coordenadas del punto S, que verifica que los vectores PQ y RS son iguales. Geométricamente, que el vector PQ y el vector RS sean iguales quiere decir que esos dos vectores deben tener igual dirección, sentido y módulo. Esa es la mirada geométrica. Vamos con la mirada analítica. Analíticamente, o sea, cuando miro las componentes, ¿cómo deben ser las componentes de los vectores PQ y del vector RS si necesito que los vectores sean iguales? Deben tener las mismas componentes. Bueno, entonces escribamos, vamos a trabajarlo ahora analíticamente. Entonces, vamos a tener que hacer en principio parecido al ejercicio anterior. Tengo los puntos, que son los extremos de vectores, encontremos las componentes de los vectores, escribamos las componentes de los vectores. Ahí está. Díganme si no ven bien la pizarra. Bueno, vamos a escribir con esta condición, el vector PQ debe ser igual al vector RS. Yo lo que quiero saber es cuáles son las coordenadas del punto S. Esta es nuestra incógnita. Bueno, las coordenadas de S, no sé cómo llamarla, qué sé yo. Nuestro punto S, de coordenadas X, Y, que son las que tengo que calcular, un punto. Y ahora escribamos los vectores. Y vamos a pensar en el vector PQ, tenemos que hacer las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto P, porque estoy restando, ¿qué vectores? El vector posición OQ menos el vector posición OP. Y parecido acá, el vector posición OS menos el vector posición OR. ¿Sí? Si ese es el extremo de este vector, entonces uso primero el vector OS. Como R es el origen, el otro vector posición es OR. Componentes del vector OQ, 1, 3, porque coinciden con las coordenadas del extremo. Componentes del vector OP, 2, 6, porque coinciden con las coordenadas del origen. Componentes de OS, y el vector OS no lo conozco, tengo que calcular justamente ese punto. Entonces, las coordenadas del punto S coinciden con las coordenadas de este vector, porque es un vector posición, X, Y. Menos y las componentes del vector OR, 3 menos 1. O sea, si conozco los puntos, escribo las componentes de los vectores posición. Y ahora resto estos vectores, como hicimos antes. 1 menos 2, 3 menos 6. Cuando resto estos dos vectores, X menos 3, y menos 1, y más 1. Bueno, entonces, para que estos dos vectores sean iguales, analíticamente, los vectores deben tener las mismas componentes. Quiere decir que X, sigo acá, X menos 3 tiene que ser igual a menos 1, e Y más 1 tiene que ser igual a menos 3. La primera componente igual a la primera, la segunda componente igual a la segunda. Y de acá calculo X e Y, que daban menos 1 más 3, 2, y menos 3 menos 1, menos 4. Quiere decir que el punto S, que es un punto, tiene coordenadas 2, menos 4.
¿Se entendió Estaba esto? para calcular las igualdades. ¿Cómo? ¿Por qué hacía las restas? Para calcular las... Y porque tengo que encontrar las componentes del vector. Vos restás dos vectores. Las componentes del vector OQ, 1, 3. Las componentes del vector OP, 2, 6. Entonces restás los vectores, restás las componentes. Ahí te tenés que ir a ver las operaciones que diste entre vectores en forma analítica. Suma, resta de vectores en forma analítica. Es muy fácil porque vas restando componente a componente. Profe, Miren esa parte. Ustedes ya terminaron vectores. Sí, te escucho. ¿por qué pone OQ menos OP? Yo, por ejemplo, puse Q menos P es igual a S No, menos R. no, 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 no. Vuelvan a leer la teoría. Vos no restás puntos. P y Q son puntos. Chicos, a ver, vayan a leer la teoría, porque el profesor ya terminó de dar la teoría de este tema. Yo te hago acá un requete resumen. Si vos tenés el punto P y tenés el punto Q, estos son dos puntos en el plano. Entonces vos podés pensar en el vector OP. Cuando digo vector OP, vos estás pensando en el vector posición, ¿no es cierto? Ahí. Este es el vector OP, si este punto es P. El amarillo, este es OP. Y el vector OQ, bueno, es lo mismo. Origen en O, extremo Q. Este vector. Y este es el punto Q. ¿Sí? Bueno, entonces, el violeta, el vector OQ. El amarillo, el vector OP. A ver, pensá en la resta de estos dos vectores. Cuando haces el vector OQ menos el vector OP, te da este vector, que tiene origen en P y extremo en Q. Esto te da el vector de componentes PQ. Tenés que saber la forma gráfica. Para poder entender esto, tenés que saber restar dos vectores en forma gráfica. Lo que hice yo acá directamente después fue la resta de los vectores en forma analítica, porque si el vector es un vector posición, como acá OQ, el origen es O, el 0, 0, el extremo es Q, tendrá este punto, las coordenadas de ese vector son las coordenadas las componentes de este vector OQ son las componentes, otra vez, las coordenadas del punto Q coinciden con las componentes del vector OQ. Claro, yo solamente hice, o sea, pensé en las componentes de la Q sin pensar en OQ, ¿se entiende? O Bueno, sea, pero vos lo que no podés escribir es Q menos P. Esto no lo podés escribir, porque ahí estás restando puntos. Aunque el resultado final te dé lo mismo, conceptualmente está mal. Vos restás vectores, y la resta de dos vectores te da un vector. Entonces, el vector PQ, este que marqué en negro, es la resta de los vectores OQ menos OP. OQ menos OP. Entonces, el vector diferencia va desde P, se llama el sentido, va de P a Q. Y por eso tenés el vector PQ. Eso es estudiar, arranquen a estudiar la teoría de vectores. No lo hagan como les suena, como les parece. Esto está el principio de todo que dieron con Pablo, seguramente. Bueno, a ver, vamos con otro más, a ver que quiero avanzar. El 3. Yo prefiero ir haciendo algunos así en la pizarra, más allá de que lo tengamos resuelto. ¿Les queda cómodo? ¿Así? Bueno, vamos a mirar el 3. Este ya sí es todo analítico. Bueno, a lo mejor no vieron con el profe el concepto de, o sí, de combinación lineal de vectores. ¿Lo charlaron esto?
Yo creo que Sí. Pablo sí, con Pablo lo hace. Sí, Sí, con Pablo lo lo hemos hace. charlado. Ujú. Pero bueno, de todas maneras, lo tienen recordado acá en el propio enunciado. Dice el ejercicio 3, dados los vectores U y B, ojo que ahora me dan vectores, ven la notación, para este caso usamos, manejen las dos, ¿sí? La minúscula con la flechita arriba, el signo igual, porque ya me dan las componentes del vector. Dados los vectores U y B, ¿es posible escribir al vector W de componentes 2 menos 3 como combinación lineal de los vectores U y B? Entonces ahora me dicen, ¿qué quiere decir esto de escribir a un vector como combinación lineal de otros? Es decir, ¿existen números alfa 1 y alfa 2 pertenecientes a los reales, tales que el vector W se puede escribir como alfa por U, alfa 1 por el vector U, más alfa 2 por el vector B? A ver si entendemos bien el concepto de combinación lineal. Vamos a decir que un vector W es combinación lineal de otros, en este caso de otros dos, U y B, si existen dos números reales, que yo lo llamé alfa 1 y alfa 2, tales que el vector W se puede escribir como ese número alfa sub 1 por el vector U más alfa sub 2 por el vector B. Bueno, a ver, arranquemos. Esta es una pregunta, ¿no? Si la respuesta es sí, diré que el vector W es combinación lineal de U y de B. Y si la respuesta es no, o sea, si no existen estos dos números, diré que el vector W no es combinación lineal de U y de B. Alfa 1 por el vector U. U tiene componentes 1, 2. No voy a ir cambiando de colores, así escribo más rápido. Y el vector B, 2 menos 4. Y el vector W, 2 menos 3. O sea, reemplazo los vectores por las componentes de estos vectores. Y ahora resuelvo, miren bien cada término de esta suma. Cada término de esta suma, ¿qué operaciones tengo? Un número por un vector. Fue la primera operación de vectores que dieron en forma analítica, número por vector, o la segunda. Cada componente del vector por este número. No inventen, van y leen la teoría. Alfa 1 por 1. Y la segunda componente va a quedar 2 por alfa 1. Más, otra vez, un número por este vector. Cuando ustedes multiplican un número por un vector, obtienen por resultado un vector que tiene estas componentes. Yo lo estoy tratando en forma analítica ahora. ¿Qué componentes tiene el vector alfa 2 por B? Y la primera componente será 2 por alfa sub 2 y la segunda componente menos 4 por alfa sub 2. O sea, cada componente del vector B la multiplico por el número alfa 2. Ahora miro el primer miembro de esta suma. Ahora tengo suma de vectores, ¿no? Cada uno de estos pares ordenados son las componentes de un vector. Bueno, sumo estos vectores. ¿Cómo sumo estos vectores en forma analítica? Igual que hicimos antes. La primera componente más la primera componente, alfa sub 1 más 2 alfa 2, que esto es la primera componente del vector suma. Vamos ahora, segunda componente más segunda componente. 2 alfa 1 más menos 4 alfa 2. O sea que obtuve segunda componente más segunda componente, me dio la segunda componente del vector suma. Pero ahora, para que estos dos vectores sean iguales, la segunda componente tendrá que ser igual a menos 3 y la primera igual a 2. Estamos haciendo prácticamente lo mismo que en el ejercicio anterior, solamente que no conozco las componentes de los vectores, ¿no? Mejor dicho, ahora en este paso no las conozco.
Bueno, planteemos estas igualdades. Otra vez caemos en un sistemita de ecuaciones. La primera componente igual a 2 y la segunda componente igual a menos 3. Ahora tengo que resolver, y le pongo las llaves, porque esto es un sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, lo que llamamos sistemas 2 por 2. Bueno, el sistemita cada uno lo resuelve como se acuerda, por sumas y restas, como quieran, por sustitución, por igualación, pero bueno, todo el mundo sabe resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, en el ejercicio anterior nos quedaba directo, acá no, porque acá la primera ecuación tiene las 2 incógnitas, alfa 1 y alfa 2. La segunda ecuación también tiene las 2 incógnitas. Así que bueno, elijamos una manera. No sé, voy a hacer sustitución porque es la que la mayoría a lo mejor tiene más fresco. Si de la primera ecuación despejo alfa 1, es igual a 2 menos 2 alfa sub 2. Y con este alfa 1, ¿ahora qué hago? Vengo acá y reemplazo en la otra ecuación, ¿no? Reemplazo alfa sub 1 en la segunda ecuación. Entonces me queda 2 por paréntesis y escribo alfa 1. Paréntesis para que ese 2 efectivamente multiplique a la resta. Claro, entonces ahora cuando hicieron esta sustitución, esta ecuación nos quedó con una sola incógnita. Yo lo que hice fue reemplazar acá, ¿no? Alfa Igual 1, a menos 3, profe. vine y lo reemplacé acá. Resuelven esta ecuación, y vos me decís que alfa da, No, que en el igual se olvidó poner el menos. gracias. Bueno, entonces bueno, acá hacemos propiedad distributiva, 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4 alfa 2. 4, 4, menos 8 alfa 2, y menos 3, menos 4, menos 7. Entonces, alfa sub 2 es 7 octavos. Bueno, como encontré alfa 2, ahora como siempre vengo acá arriba para calcular alfa 1. Bueno, y hay que hacer estas cuentitas. Un cuarto, profe. 8 por 2, 16, 7. Bueno, ¿cuánto da esto entonces? ¿Un cuarto? Sí, un cuarto. Bueno, alfa 1 era. Bueno, entonces la respuesta, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿El vector W se puede escribir como combinación lineal de los vectores U y B? La respuesta es sí, porque dijimos, a ver, vamos otra vez acá arriba. El vector W se escribe como combinación lineal de los vectores U y B si existen dos números tales que el vector W es alfa 1 por U más alfa 2 por B. Y estos dos números existen. Y son 1/4 y 7 octavos. O sea que nosotros podemos escribir 1/4 por U más 7 octavos por B, y esto nos da el vector W. Si este sistema de ecuaciones no hubiese tenido solución, o sea, no hubiese encontrado alfa 1 y alfa 2, tendría que responder que W no es combinación lineal de U y de B.
Yo voy a abreviar así. W es combinación lineal del vector U y el vector B. Bueno, yo voy a avanzar un poco más. Tienen que quiero ver. Después hay algunos problemas, los problemas están resueltos, tampoco para que se vuelan la cabeza con los problemas. Me quiero ir un poco acá para avanzar. Producto escalar, así ustedes pueden seguir con esto, ir completando la práctica. Vamos a saltar ahí un poquito al ejercicio 12. Bueno. Bueno, a ver, ejercicio 12. Así nos metemos un poquito en producto escalar. Dice, determina el producto escalar de los vectores si sus longitudes son 6 y 1/3 y el ángulo entre ellos es pi sobre 4. Bueno, acá tengo otros datos. Ya ahora no tengo los vectores por componentes. Determina el producto escalar de dos vectores. No sé, llamémoslo U y B, no importa el nombre. Y sabemos que sus longitudes son 6 y 1/3. ¿Qué dato me están dando acá? ¿Qué me están dando del vector? El módulo de los vectores. El módulo del vector. Entonces yo podría escribir así. Si lo llamo U y B, digo, bueno, el módulo del vector U, de uno de ellos, es 6. El módulo del otro, si lo llamo B, es 1/3. Y el ángulo entre ellos es pi sobre 4. Entonces lo voy a escribir así. El ángulo entre los vectores, ahí, es pi sobre 4. Ven que no sé nada, no tengo las componentes ni necesito calcularla. Y me pide el producto escalar. Bueno, ¿cómo se define el producto escalar de dos vectores? Lo notaron así, U punto B. Sí. Bueno, cuidado con la notación, el profesor se los debe haber dicho, los que son a lo mejor vienen de otra facultad, hicieron otra carrera, o depende de la bibliografía, uno siempre tiene que estar atento a la notación. La notación que nosotros estamos usando, con la bibliografía que el profesor está empleando, es el punto para el producto escalar. Por ahí si hay alguno que viene cursando a lo mejor del FCIA, en el FCIA usan el producto escalar como la cruz, o los que vieron en la escuela secundaria, alguna escuela técnica, lo pueden haber dado también como el producto cruz. Nosotros estamos usando el punto. Bueno, ¿cómo definimos este producto escalar? El producto escalar es un número entre dos vectores, que se obtiene como El módulo de el ambos por el módulo. coseno. Muy bien. Módulo de U por el módulo de B por, tengo un dislike, por el coseno del ángulo que determinan los dos vectores. Bueno, es solamente para repasar esto, producto escalar, porque tengo todos los datos. Módulo de U, 6, esto es un cálculo. Por módulo de B, 1/3, por el coseno de pi sobre 6. Hacen la cuenta y el Sobre número que 4 les era. da, pi sobre 4, gracias. El número que les da
Ese número es el producto escalar entre los vectores. Voy a aclarar una cosita acá, que ya me olvidaba. A ver, vamos a usar los valores exactos, ¿sí? Ustedes deberían recordar que el coseno de pi sobre 4 no es un número entero, no es un número racional, es un número irracional. ¿Sí? El valor exacto, claro, raíz de 2 sobre 2. Nosotros en la solución, en la resolución, inclusive les copiamos una tablita para que tengan los valores exactos de estos ángulos. Así que bueno, hacen las cuentas, simplifican, chicos, acá dividido 3, dividido 3 acá, y les queda directamente raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Bueno, ese número es el producto escalar entre los vectores. Bueno, así tienen unos cuantos para hacer. A ver si saltamos acá 13. El 13 es parecido. Bueno, hay un error de escritura idéntico, no parecido. Del 14 les voy a dar una ayuda, porque el tema sería el mismo, siempre producto escalar. 12, 13, 14 con producto escalar. Del 14 dice, si U y B, perdón, si U es un vector, si U es un versor en cada uno de estos polígonos regulares, calcular U escalar B y U escalar W. O sea, bueno, acá aparecen otras cuestiones. Acá habla de un versor. ¿Qué quiere decir si U es un versor? ¿Qué es un versor? Tiene módulo 1. Un vector de módulo 1. Entonces, acá ya me están diciendo que el módulo del vector U es 1. Claro, si no sé la definición de versor, eso no lo puedo calcular. Y me dice que, o sea, que este es un vector de módulo 1. En cada uno de los siguientes polígonos regulares, escuela secundaria. Si el polígono es regular, ¿qué características tienen, chicos? ¿Qué pasa con los lados y los ángulos de un polígono regular? Son iguales. Son todos iguales. Tiene todos los ángulos congruentes, o sea que miden la misma amplitud, y todos los lados de la misma medida. Quiere decir que este triángulo, si todos los lados son iguales y todos los ángulos son congruentes, ¿de qué tipo de triángulo estamos hablando? Equilátero. Equilátero, ¿sí? Un triángulo equilátero. No sé, yo pongo acá 3 nombres a los 3 puntos para anotar al triángulo, ustedes tomen nota de esto. Bueno, esto se deduce del dato, este triángulo es equilátero. Y si el triángulo es equilátero, como es polígono regular, tiene todos los ángulos congruentes, es decir, que cada uno de estos ángulos, ¿qué amplitud tiene? 60 grados. Bueno, 60 grados, 60 grados. Entonces, cuidado ahora, ustedes tienen que mirar muy bien cómo tienen representados estas flechas, o sea, estos segmentos dirigidos, o sea, estos vectores. Miren el vector U. ¿Y el vector U qué origen tiene y qué extremo tiene? Origen en B, extremo en A. Claro, origen en B y extremo en A. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que mirar la flecha. Así de sencillo. Acá tengo la flecha esta. Entonces, el vector U, con letra minúscula, que lo tengo representado así, es el vector de origen B y extremo A. El vector V, ¿cuál es el origen y cuál es el extremo? Origen B y extremo C. Bueno, yo lo marco acá. Origen B, extremo C. Otra vez miro la flecha. ¿Y por qué es tan importante mirar esto? O sea, que es el vector BC. Porque el ángulo que forman esos dos vectores, este ángulo, es el ángulo que forma el vector BA y el vector BC. Tienen el mismo origen.
Y ese ángulo es el de 60 grados. O sea que cuando tengo que calcular el producto escalar entre U y B, a ver, tengo todos los datos para calcular este producto escalar, módulo de U por módulo de B, por el coseno del ángulo que forman los vectores U y B. Módulo de U, 1. Módulo de B, 1 también. También. 1, claro, porque es un polígono regular. ¿Y qué ángulo? Y ahora me falta el coseno del ángulo que forman los vectores U y B. ¿Qué ángulo forman los vectores U y B? 60. 60 grados. 60 grados, lo toman en grado, en radianes, como quieran. Pero cuidado, porque tengo que mirar ese ángulo, el ángulo que forman los dos vectores, acá, que tienen origen en común. ¿Se entiende esto? ¿Tomaron nota de esto? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a mirar otro par de vectores. Vamos a mirar U y W. Yo voy a limpiar acá un poco. Sería lo mismo. A ver. W, vamos a marcarlo en otro color, porque nuestro vector W tiene origen en A y extremo en C. O sea, el W es el vector AC. Así. El vector, y ahora tengo que calcular este producto, U vectorial B. El módulo es 1, módulo de U1, módulo de W1, por el coseno del ángulo que forman los vectores U y B. U Que y será B. lo mismo. ¿El mismo? ¿Están seguros? Yo voy a trasladar, porque como los vectores son libres y deslizantes, al vector U lo voy a trasladar acá. Esta flecha tiene la misma dirección, sentido y módulo que esta azul, que las dos flechas azules son el mismo vector. Lo trazan con regla, manteniendo dirección y sentido. O sea que ese es U. ¿De acuerdo o no? Si yo lo hago con la misma dirección, el mismo sentido, hacia allá, hacia abajo, digamos, y con el mismo módulo, esos dos vectores azules son iguales. ¿Y cuál es el vector que forman los vectores azul y verde? Este ángulo forman. Este. No este que está marcado ahí en rojo, porque acá los dos vectores tienen el mismo origen. Tengo el vector AC, y el vector BA. Ese angulito obtuso es el que forman los dos vectores, el que estoy marcando en celeste. Cuidado con eso, porque cuando ustedes hablan de ángulo entre vectores, van a la teoría a leer ángulo entre vectores. Tengo que tener los dos vectores con el mismo origen. Entonces ahora les pregunto, ¿qué amplitud tiene este ángulo que marqué acá en color celeste? 120. Claro, 120. porque si el ángulo rojo, que es el ángulo interior del triángulo, este mide 60 grados, el celeste es su suplemento, porque son adyacentes. Así que este es 120 grados. Entonces, ojo el piojo, porque cuando tengo que trabajar acá, el ángulo que tengo que considerar para el producto escalar entre U y W es el ángulo de 120 grados. ¿De acuerdo con ese? Tomen nota de eso. Vamos a hacer un pedacito nada más acá. Profe, entonces ese producto escalar va a dar negativo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué va a dar negativo? Porque el ángulo es obtuso. Claro, como tenés ángulo obtuso, el coseno de ese ángulo obtuso te da un número negativo. Perfecto. Ahí ya hay algunas cuestiones que ustedes tienen que ir viendo esas conclusiones. Si el ángulo que forman los dos vectores es agudo, el producto escalar te va a quedar positivo. Y si el ángulo que forman los dos vectores es obtuso, el producto escalar te va a quedar positivo. Entonces vamos a hacer solamente este. Cuando tengo que calcular U
escalar W. U escalar W. Escribo la fórmula así la van estudiando. El módulo de U por el módulo del vector W por el coseno del ángulo que forman U y W. Entonces, se van a leer acá ángulo entre vectores. Insisto, los dos vectores tienen que tener el mismo origen. Así que acá me quedo módulo de 1 por el coseno de 120 grados. Que como dijo el compañero, es negativo. Menos un medio. Menos un medio, perfecto. Bueno, eso es todo. Digamos, acá había que darse cuenta de eso, que ese era el ángulo que había que usar. Bueno, un poco más. Bueno, yo quisiera mostrarles o charlar un poquito algo del, a ver, 18, que va a llevar un tiempito. Bueno, ustedes charlaron algo sobre vector proyección, ¿no es cierto? Sí, algo charlamos, si no me equivoco. Sí, sí, algo sí. Sí. Bueno. Bueno, acá nos dan dos vectores, las componentes de dos vectores, y hay que obtener el vector proyección de uno sobre el otro y después al revés, ¿no? Vamos a charlar uno. A mí ahora lo que más me importa es ubicarlos un poco en algunas, que me lo puedan interpretar algunas cosas gráficamente. Bueno, vamos mirando ese, y esperen que ver si yo encuentro el archivo este. Profe, una pregunta, Sí, así nada que ver. sí, ¿Qué sí. significa en el ejercicio 13 hay dos flechitas en los No, vectores? está mal va una sola. Han copiado Normal. y pegado y quedaron dos. Sí, sí, Ok. es el vector proyección, ¿no? Es la anotación para el vector. Esperen que estoy mirando. Mm. Tenía un archivo de esto que no lo estoy encontrando. Bueno, a ver, vayan leyendo el que puse ahí en la pizarra, el 18. Van buscando vector proyección de U sobre B. Buscan en la carpeta, si no lo recuerdan, cómo se obtiene. Yo mientras tanto estoy buscando otro archivo que no sé qué hice. Ah. Van trabajando ustedes con ese, ¿eh? Más allá del número que obtenga, del vector que obtenga, tienen que buscar el vector proyección de un vector sobre otro. Un poquito en la carpeta si están medio olvidados. Claramente tienen que obtener un vector, ¿no es cierto? El vector proyección de U sobre B. Tienen que obtener un vector, las componentes de un vector. Mm.
Bueno. Profe, Sí, ¿vector proyección y vector ortogonal proyección es lo mismo o es otra cosa? y tendría que haber dado el vector proyección de un vector sobre otro, supongo primero, antes de proyección ortogonal. Es que no, estoy buscando en la teoría, así Sí, busco la fórmula, pero no la encuentro. bueno, a ver, a ver, yo ya encontré el archivo, a ver si lo puedo ir ayudando un poquito. ¿Están viendo acá una ventanita del GeoGebra? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver, esperen que yo perdí el enunciado. Tenemos que obtener el vector proyección del vector. Esperen que perdí la práctica. Acá, vamos a hacer la primera parte. Graficar el vector proyección de U sobre B. El vector U tiene componentes 5, 3 y el vector B 3 menos 1. Vamos a mirarlo en forma gráfica primero. Uy, acá. 5, 3. Bueno, acá, miren, el verde, acá, ¿no? 5, 3. Marqué ese puntito verde y representé el vector de componente 5, 3. Me preguntan si no, si se pierden, ¿eh? Después tengo el vector de componentes 3 menos 1. Vengo acá. 3 menos 1. Este otro que está ahí. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Buscar el vector proyección de U sobre la dirección del vector B, gráficamente es esto. Pienso en la recta sostén o en la dirección del vector B, que es la que yo marqué acá en color amarillo, línea de punto en amarillo. Por el extremo del vector U, o sea, por este punto verde, trazo una recta perpendicular a la recta amarilla, esta recta que tracé en color verde. Esas dos rectas se cortan en este punto que yo llamé P. ¿Estamos hasta acá? El vector proyección de U sobre la dirección del vector B es el vector OP, o sea, el vector que tiene origen en el origen de los dos vectores y por extremo a este punto. Volvamos con la idea. Tengo dos vectores, U y B. Esperen que voy a sacar. Ahí está. A ver, miremoslo otra vez. El tema era así, ¿no? Yo marqué, tenía que representar el vector de componente 5, 3. Marqué el punto 5, 3, que es ese verde, y ahí representé el vector U. Después marqué el vector de componentes 3 menos 1, el B. Entonces ahora pienso en una recta, que es la recta dirección o la recta sostén del vector B, la que tenía marcada acá en color amarillo. Se me fue ahora. Esa. Y entonces ahora, por el extremo del vector U, que es este punto verde, trazo una perpendicular a la recta amarilla y obtengo ese punto rojo, al que yo llamé punto P. Ahí está. El vector proyección de U sobre B es ese vector rojo.
Claro, miren una cosa, el vector proyección de U sobre B, el vector rojo, es paralelo al vector B. Estoy proyectando sobre B. Y en este caso, el vector proyección, el rojo, tiene el mismo sentido que el vector B, porque justamente este ángulo que forman los dos vectores es un ángulo agudo. ¿Qué hubiese pasado si el vector B forma ángulo obtuso con U? Si U y B formaran ángulo obtuso. Miren. Ahí pienso en un vector U que forma ángulo obtuso con el vector B. Bueno, vamos a buscar el vector proyección, como hicimos hasta ahora. Trazo. Para buscar el vector proyección de U sobre B, trazo la recta, acá, la recta dirección del vector B. Por el extremo del vector U, una perpendicular a la recta anterior, y obtengo ese punto rojo. Entonces, el vector proyección es el rojo, el que tiene origen en el origen de los dos vectores, y por extremo a ese punto P. O sea que ahora mi vector proyección es ese. Otra vez, este vector rojo, el vector proyección, es paralelo al vector B, al vector sobre el cual proyecto, pero ahora tiene un sentido contrario, distinto sentido. ¿Qué hubiese pasado si el vector U y el vector B fuesen vectores perpendiculares? Miren acá. Es nulo. Claro, ¿lo ven ahí? Miren cómo se va como achicando. Ahí lo marco ahí que formen ángulo recto, justo ángulo recto. Entonces hago lo mismo que antes, trazo la recta, dirección del vector B, y ahora una perpendicular a esa que pasa por el punto, por el extremo de ese vector. Bueno, ahí quedó la perpendicular justito ahí. El punto que obtengo como intersección es el punto rojo, ese es el punto P, el rojo es el punto P. Ahí, que quedó acá. Ese es P. Pero P y O coinciden porque da justo el origen del sistema. Así que tengo el vector OP, que es el vector OO, o PP, como le quieran llamar. El mismo origen que el extremo, el vector nulo. Quiere decir que si los vectores son perpendiculares, si son vectores no nulos y perpendiculares, la proyección de un vector sobre el otro les va a dar el vector nulo. Si el ángulo que forman los dos vectores es agudo, miren acá, siempre ángulo agudo, no importa el módulo, el vector rojo, el rojo es la proyección, acá abajo lo estoy mirando, el vector rojo les queda siempre paralelo al vector sobre el cual proyectan y de igual sentido, cambia el módulo. En cambio, si los dos vectores forman ángulo obtuso, el vector rojo, el vector proyección, sigue siendo paralelo al vector B, pero tienen distinto sentido. Yo le cambio el módulo, pero estoy pensando todos ángulos, ahí, ángulos obtusos. Les queda con distinto sentido. ¿Lo ven esto? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo acá? Volvamos a nuestro vector 5, 3. Ahí. Este es nuestro ejercicio. A nosotros nos están pidiendo las componentes de este vector rojo. ¿Qué componentes tiene este? Bueno, la compañera andaba buscando ahí la fórmula para calcular. A mí sí, me importa que sepan la fórmula, pero me importa que sepan la interpretación. Yo ahora les comparto directamente. Vamos acá a la solución, que ya lo tengo armado. Entonces volamos. Toman un sistema de referencia, representan el vector U, el vector B, forman ángulo agudo, anticipan que el vector proyección va a ser paralelo de igual sentido que B. Entonces en el primer gráfico, acá en color azul, tenemos representado ese vector proyección de U sobre B. Busquemos las componentes de U sobre B. El producto escalar entre U y B, dividido el cuadrado del módulo del vector B, o sea, el cuadrado del módulo del vector sobre el cual proyecto, por el vector B. Y bueno, esto encuéntranle un sentido también, chicos, por favor. Profe, Encuéntranle un... Sí.
Quizás yo anoté mal, pero también tenía anotado que para calcular la proyección era el módulo en este caso, U, por coseno del ángulo que forman. Sí, O sea, también para está la bien. proyección, para el número, sí. Ahora iba a charlar esto. Miren acá, acá estamos buscando el vector proyección. ¿Esto qué es? Esto es un número, ¿no? Esto es un número y B es el vector. Si al vector B lo multiplico por un número por vector, esto me da un vector paralelo a B, los que estábamos mirando en forma gráfica. ¿Mm? Y de igual sentido que el vector B si este número es positivo, que va a ser en este caso, con este ángulo agudo. Y de distinto sentido si el escalar es negativo. Pero vamos a lo primero, al principio. Número por vector me da un vector paralelo al vector B. Bueno, ese número, U escalar B dividido el cuadrado del módulo de B, también se puede reducir, que es lo que está diciendo el compañero, si ustedes esto lo desarrollan. A ver, el producto escalar entre U y B. ¿Cómo se calcula el producto escalar entre U y B? El módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman U y B, sobre el módulo de B al cuadrado. Este desarrollo es lo azul. Simplifico este número con este número. Todavía estoy multiplicando acá, me falta por el vector B, ¿no es cierto? Lo azul es el número. O sea que esto se puede reescribir. ¿De qué manera? U, el módulo de U por el coseno del ángulo, el módulo de U por el coseno del ángulo que forman U y B. Yo digo de distintas maneras que lo pueden tener escrito. Y acá que nos quedó el vector B dividido el módulo de B. Si al vector B lo divido con su módulo, ¿qué obtengo? 1. 1 no. Si al No, vector El El versor versor. asociado. versor, muy bien, profe, acá el busqué módulo la del vector es fórmula. 1. Y esto es B Ah, sub bien. 0. No, Así que tienen otra fórmula, profe, ¿sí? ¿no sería el vector, ¿cómo se le decía? ¿No sería el versor B Versor ahí en la fórmula? El versor claro, asociado, el pero ahí en la fórmula está versor, escrito como vector. No, eso, en vector proyección B sobre U igual a U por B sobre el módulo de B al cuadrado por, ¿no sería el vector proyección? no, El no, versor, no, es justamente esto el el desarrollo que te versor, estoy perdón. haciendo. No, es justamente el desarrollo que te estoy haciendo. Haces Ah, U escalar B dividido el módulo de B al cuadrado por el vector B. Desarrollar el producto escalar. Módulo de U por módulo de B por el coseno del ángulo. Simplifica los módulos. El módulo de U en el numerador con un módulo de B que tenés en el denominador. Entonces te quedó el módulo de U por el coseno del ángulo por, y esto que marqué en verde, V, el vector V dividido su módulo, acá, el vector B dividido su módulo es el versor asociado a B. Entonces acá tienen otra fórmula equivalente a la primera para calcular el vector proyección de U sobre B. Pero esta se deduce de la primera. ¿Mm? Bueno, nosotros teníamos todos los datos. Yo directamente lo calculé a pulmón, digamos, hice el producto escalar, reemplacé componentes del vector U, componentes del vector B, calculé el módulo del vector B y elevé al cuadrado, resolví el producto escalar. 5 por 3, 15, más 3 por menos 1, menos 3. 15 más menos 3, 12, es este 12 que está acá. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado da 10. Después simplifiqué 12 décimos, 6 quintos, me quedó 6 quintos por el vector B. Como las componentes del vector B las tenía,
multipliqué 6/5 por las componentes de B, y este vector que obtengo, estas son las componentes del vector proyección U sobre B. Si ustedes no lo quieren hacer así, calculan primero el versor asociado a B, esto, calculan primero eso, y después multiplican por este otro número, de cualquiera de las dos maneras. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. El apartado C es igual, pero hay que calcular la proyección en el otro al revés. Ahora hay que calcular la proyección escalar. Ah, no, perdón. Perdón, este tenía dos apartados. Ahí hicimos uno. No, en el apartado C, acá, en el apartado C, les pide calcular halle la proyección escalar de U sobre B y B sobre U. Proyección escalar es el número, a no confundirse, ¿eh? Uy. Entonces, la proyección escalar de U sobre B es este número, U escalar B sobre el módulo de B. Que también lo sacan de acá. A ver, nosotros teníamos escrito U escalar B sobre el módulo al cuadrado de B. Yo lo voy a escribir así, 1 minuto. Por B. ¿Está bien esto? Escrito así, esto se puede pensar entonces. Dijimos, esto, B, el vector B dividido su módulo, este es B sub 0. Y este número, que me queda acá adelante, este número, U escalar B sobre B, esto es lo que se llama proyección escalar de U sobre B. Y eso es lo que nos pedía. Entonces hicimos el producto escalar dividido el módulo de B. Esa es la proyección escalar de U sobre B por el versor asociado a B. Es otra manera de pensar el vector proyección, pero no confundir entre el vector proyección y la proyección escalar. Esto es un número llamado proyección escalar. En el otro apartado hay que calcular la proyección en el otro sentido, haciendo la otra proyección de B sobre U, ¿no? De B sobre U. Entonces, para este apartado, si tengo que hacer la proyección de B sobre U, tengo que pensar en ese vector proyección de B sobre U. Entonces me queda B escalar U sobre, si estoy proyectando sobre el vector U, acá me va a quedar el módulo al cuadrado de U por el vector U. Entonces, la proyección escalar, la otra que hay que calcular, cuando reemplazo acá, nos queda módulo de B por módulo de, B escalar U sobre, y en lugar de escribir el módulo al cuadrado, escribo módulo de U por módulo de U. Este vector que está acá es el vector dividido su módulo, esto es el versor asociado a U. Y este número, V escalar U dividido U, que es esto que está acá, es la proyección escalar de V sobre U. Amarillo. Esto que está acá, este número que está acá. La proyección escalar de V sobre U. ¿Estamos con esto?
Sí, profe. Yo los voy dejando acá, que nuestra clase ya termina. Ustedes tienen para resolver toda la práctica si quieren, pero deberían, para la semana que viene, tener por lo menos, y qué sé yo, como hasta el 23, supongamos, 24, que es toda la parte de esto, producto escalar, proyección, módulo de un vector, por ahí, como hasta el 24. Y yo quisiera la semana que viene trabajar un poco con las propiedades del producto escalar y ya meterme en producto vectorial. Profe, me parece que hay mesa la semana que viene, el lunes. Bueno, ustedes avanzan, porque yo les subí unos cuantos, ¿cómo se dice? Ejercicios grabados, resueltos, y les subí la práctica entera resuelta. Ah, bueno, listo. O sea que el lunes Recording próximo stopped. no tenemos con usted. Claro, no, el lunes no vamos a tener porque tengo mesa. Sí, tenés razón, me había dado cuenta. Vemos. Yo cualquier cosa les escribo. Yo ya me quedo tranquila que la clase la tengo cubierta, porque está la práctica resuelta que le subí y unos cuantos videos explicativos. Unos cuantos videos explicativos. Así que ustedes tienen para avanzar, no sé, creo que le subí como 8 videitos. Que va a ser lo que yo voy a contar la clase que viene. Yo les digo una cosa, esto entre nos, muchos de los problemas que están en la práctica, el del barco, el de ya ni me acuerdo qué, la fuerza no sé cuánto, el cohete o no me acuerdo qué más era, un cuadrado, bueno, ustedes mírenlo, tampoco se vuelan la cabeza con eso, pero bueno, los miran como para que veamos que, bueno, tenemos alguna aplicación de vectores, algunas cosas de esas le hicieron en física también. Y avanzan con la práctica. ¿Estamos? Nosotros les vamos a escribir, seguramente Pablo después les pone que no nos vamos a encontrar la semana que viene porque hay mesa, pero yo veo si el mismo día lunes, yo no estoy convocada a la mesa, yo la clase se las doy. Y el que puede se suma. Si ustedes ya definieron hacer otra cosa, hacen otra cosa, como siempre. Pero bueno, uno grabará la clase, más con lo que tienen en el Classroom les alcanza. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿puede ser que mañana tengamos clase con otro profe? Yo digo porque mañana justamente No, mesa también. mañana con Pablo no van a tener porque mañana es nuestra mesa. Nosotros mañana Claro. sí o sí estamos abocados a la clase. O sea, yo la clase que tengo mañana, yo sí no la doy, porque tengo que estar en la mesa. Claro, está bien. ¿Entendés? Estoy convocada. Pero si el lunes que viene no tengo, sí, por eso se las doy. Si marcha todo bien, que tengo la compu, tengo internet, todo bien, se las doy. Pero yo les escribo seguramente. De todas maneras, como les dije, yo me quedo tranquila que les dejé material chico para terminar la práctica. No sé, ¿alguno ya entró al Classroom? A mí me llegó la notificación, pero no la abrí todavía. Claro, porque lo hice recién cuando vine del colegio. Pero sentate y míralo tranquilo, cualquier cosa me preguntan. Pero tienen unas cuantas cositas grabadas y explicadas. Bueno, gracias, nos profe. vemos. Buena semana, profe. chicos. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Fuera, realmente, Hasta luego, muchas nos gracias. vemos. Chau, chau. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chau, nos vemos.